Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy revisaremos la historia de una agrupación secreta que defendía a golpes los derechos laborales de los mineros irlandeses en Estados Unidos, un relato que nos permitirá conversar sobre uno de los incendios más curiosos de la historia. De la mano con eso, revisaremos lo que pasó en la India cuando una empresa estadounidense decidió operar con estándares de seguridad deficientes, generando un desastre gigantesco en una noche que todavía no se puede olvidar. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos Patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio Daneri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín y Pancho G. El jueves 21 de junio de 1877 es conocido en Estados Unidos como el Jueves Negro. Ese día, 20 hombres, supuestamente vinculados a una organización secreta llamada los Molly Maguires, fueron ejecutados en Pensilvania. Estos hombres fueron condenados a muerte por jueces que estaban fuertemente influenciados por las compañías mineras de la zona, y además el testimonio parcial de un espía llamado James McParland. Hoy, estas ejecuciones han sido reconocidas como injustificadas, y en 1979, el estado de Pensilvania otorgó a John Kehoe, el supuesto líder de los Molly Maguires, un perdón estatal completo, más de 100 años después de su muerte. El nombre de los Molly Maguires se remonta a principios del siglo XIX en Irlanda, donde una especie de mito urbano hablaba de Molly Maguire, una viuda irlandesa que en 1840 comenzó a protestar en contra de los terratenientes ingleses que intentaban robar las tierras de personas pobres. Molly Maguire habría encabezado un grupo llamado los Agitadores Antiarrendadores, que eran conocidos por pelear a puñetazos con sus terratenientes para mantener sus tierras y su dignidad. «Toma eso», de un hijo de Molly Maguire, se escuchaba a menudo después de que los miembros del grupo propinaban alguna paliza. Con el tiempo, su violencia se hizo famosa en toda Irlanda, y más tarde se llamaron con orgullo los Molly Maguires, en honor a su líder. Al otro lado del Atlántico, y a partir de mediados del siglo XIX, una gran cantidad de inmigrantes irlandeses comenzó a llegar a Estados Unidos. Muchos de estos inmigrantes se trasladaron a las regiones carboníferas de Pensilvania en busca de trabajo, específicamente en las minas de antracita, un tipo de carbón mineral brillante de color negro y gris, que no mancha al ser manipulado y que es menos contaminante que otros tipos de carbón. Los irlandeses llegaron a Estados Unidos con la esperanza de escapar de los horribles entornos laborales y la tiranía brutal de los ingleses, y también para encontrar una vida mejor para sus familias. Pero muy pronto descubrieron que todo era una ilusión. En Estados Unidos eran discriminados en todos los ámbitos, y no era extraño que al buscar trabajo vieran letreros que decía «se busca ayuda», pero a continuación establecía «irlandeses, no postular». Cuando tenían la suerte de encontrar empleo,
usualmente era para trabajar en las condiciones más peligrosas y horrendas de Estados Unidos del siglo XIX. Con casi ninguna ley laboral, las minas de carbón eran extremadamente peligrosas y estaban en condiciones deplorables. En 1864 se formó la Asociación Benevolente de Trabajadores en Pensilvania para ayudar a hacer cumplir las condiciones laborales mínimas que garantizaran la seguridad de los trabajadores en las minas de carbón. Sin embargo, esta organización atendía más a sus propios intereses que las necesidades de los trabajadores, y debido a esta actitud egoísta, y también debido al prejuicio que existía dentro de la organización, los irlandeses decidieron formar su propio grupo para proteger a sus trabajadores. Este grupo era conocido como la Orden Antigua de los Hibernianos, y solo podían unirse hombres católicos nacidos en Irlanda o descendientes directos de irlandeses. Buscaban brindar equidad para la clase trabajadora irlandesa y estaban dispuestos a castigar a aquellos que maltrataran a los trabajadores. Algunos creen que los Molly Maguires resurgieron en la región carbonífera de Pensilvania como el brazo armado de la Orden Antigua de los Hibernianos para luchar por los derechos de los mineros irlandeses, pero la verdad es que nunca se ha obtenido evidencia concreta que confirme que el grupo estaba activo. Lo interesante de esto es que se supone que los Molly Maguires era un grupo secreto, y muchos creen que la Orden Antigua de los Hibernianos era su fachada, que era reconocida por el Estado como una organización legítima. Se supone que una vez que un irlandés había demostrado su valía en la Orden Antigua de los Hibernianos, podía ser admitido en los Molly Maguires. Así, cuando la Orden Antigua de los Hibernianos no podía lograr cambios favorables para las condiciones de trabajo de los mineros irlandeses a través de la legislación o los acuerdos, los Molly Maguires, presuntamente, intentaban hacer cambios a través de la fuerza. Sin embargo, a pesar de que la Orden Antigua de los Hibernianos y supuestamente los Molly Maguires lucharon arduamente por mejores condiciones laborales, hubo poca mejoría. Como resultado de esto, en 1875, recurrieron a lo que se conoció como la huelga larga. Esta huelga comenzó en 1875 y fue el primer conflicto laboral importante y abierto en la región carbonífera de Antracita en Pensilvania, y se extendió durante 7 meses. Fue escenario de algunos de los crímenes más violentos en la historia laboral de Estados Unidos, y tanto los sindicatos como las compañías mineras fueron responsables de numerosos actos de violencia durante la huelga, incluyendo peleas, sabotajes e incluso asesinatos. Para combatir la violencia sindical, las empresas mineras formaron una fuerza policial, descrita en los libros de historia como los cosacos de Pensilvania, cuyo único propósito era matar a los huelguistas más violentos o influyentes. Con el tiempo, la violencia se descontroló y las compañías mineras decidieron poner fin al caos de una sola vez. Para eso contrataron a un irlandés llamado James McParland, que se infiltró en la Orden Antigua de los Hibernianos y luego de ganarse la confianza de los líderes, habría sido iniciado en los Molly Maguires. Con la ayuda del testimonio de McParland, que era contratado por la industria minera, la policía pudo arrestar a más de 60 hombres en 1875, acusándolos de estar vinculados con los Molly Maguires. Estos arrestos permitieron terminar con la huelga de los mineros, pero los dueños de las minas querían más. Querían un castigo ejemplar. Así, entre 1875 y 1877, se llevaron a cabo una serie de juicios en Pensilvania para descubrir los presuntos delitos cometidos por los Molly Maguires. Aunque los juicios no pudieron proporcionar ninguna evidencia de que este grupo realmente existiera, los medios de comunicación seguían refiriéndose a estos hombres como miembros de los Molly Maguires. Dado que no había evidencia que vinculara a estos hombres con una organización que probablemente ni siquiera existía, los hombres finalmente fueron juzgados de manera individual y 20 de ellos fueron condenados a muerte y además excomulgados, por lo que se les negó un entierro católico. Durante el juicio de los Molly Maguires, hubo numerosos testimonios que hoy han sido reconocidos por el estado de Pensilvania como pruebas inconclusas. La mayoría de los testigos estaba vinculado con las empresas del carbón y las pruebas presentadas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Hasta la fecha, de hecho, nunca se ha producido documentación oficial
que demuestre que los Molly Maguires era una organización real que operaba en Estados Unidos. Así, el debate sobre la existencia y las acciones de este grupo ha continuado durante más de un siglo y medio. Algunos los ven como un grupo de bandidos asesinos, mientras que otros los consideran luchadores valientes y desesperados, comprometidos con los derechos de los trabajadores en una época de extrema opresión y explotación laboral. Esta historia es también la historia de la minería del carbón del este de Estados Unidos, donde de hecho muchos pueblos y ciudades nacieron y crecieron alrededor de las minas, pueblos mineros prósperos y pujantes. Centralia fue uno de esos pueblos que desde 1750 creció lentamente de la mano con las minas de carbón, que eran el corazón de la comunidad, proporcionando empleos y sustento a sus habitantes. Hacia 1890, 2.500 personas vivían en Centralia, pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial y luego de la caída de los precios de la antracita, lentamente el pueblo comenzó a declinar. Según el censo de 1960, la población de Centralia había bajado a 1.500 personas, pero nada permitía presagiar que hoy en Centralia vivan solo 5 personas. De hecho, el pueblo ya no tiene código postal y nadie está autorizado a instalarse ahí. Los 5 residentes que quedan fueron autorizados a quedarse porque estaban muy viejos para buscar otro lugar, pero cuando ellos mueran, el pueblo va a desaparecer. ¿Por qué? Bueno, porque en Centralia hay un incendio. Pero claro, no es cualquier incendio. Resulta que, por una mezcla de curiosos factores, las entrañas de Centralia han estado ardiendo desde 1962. Un incendio que lleva más de 6 décadas sin que nadie haya podido apagarlo. Es más, ya nadie se esfuerza. El incendio comenzó en mayo de 1962 en una mina a cielo abierto abandonada que estaba siendo utilizada como vertedero de basura. Aunque hay un desacuerdo sobre cómo se inició el incendio en el vertedero, se reconoce ampliamente que pronto se propagó a una capa de carbón subterránea. Aunque las regulaciones exigían que todas las entradas a las minas estuvieran selladas con material incombustible, se descubrió que había un agujero de casi 5 metros que había pasado desapercibido y que se dejó abierto. Los extensos y conectados túneles de minería bajo Centralia, aún ricos en antracita, proporcionaron un ambiente ideal para que el incendio recorriera la mina y facilitaron su rápida propagación. Los intentos iniciales de extinguir el incendio en el verano de 1962 fracasaron, principalmente debido a la falta de dinero. A esa altura, el estado de Pensilvania ya estaba gastando una gran cantidad de recursos en incendios similares, y debido a que era imposible predecir cuán rápido o cuánto se propagaría el fuego en Centralia, en ese momento no se le percibió como algo urgente. El 9 de agosto de 1962, las minas cerca de Centralia fueron cerradas permanentemente cuando se detectó monóxido de carbono bajo tierra. La mayoría de los residentes decidió quedarse al principio y muchos lo hicieron en las décadas siguientes, negándose a abandonar el pueblo. Dado que la red de minas se extendía debajo del pueblo, era solo cuestión de tiempo antes de que los gases nocivos y el peligro de hundimiento repentino del suelo, conocido como subsidencia, se convirtieran en parte de la vida cotidiana de Centralia. Un periodista local llamado David DeCock contó a inicios de la década de 1980 cómo era el día a día de aquellos que vivían más cerca del sitio del incendio en Centralia. Ojos llorosos, sabor a azufre en la boca y un olor penetrante, acompañado de dolores de cabeza, fatiga y problemas respiratorios, escribió. Las condiciones en Centralia empeoraban, pero ante la opción de quedarse o comenzar desde cero, muchos esperaban a que el fuego se extinguiera y otros sencillamente no tenían los medios para mudarse. En 1981, Centralia captó la atención de los medios estadounidenses después de que el suelo cediera bajo Todd Dombowski, de 12 años. Dombowski logró agarrarse de la raíz de un árbol para evitar caer a un agujero de casi 25 metros que se abrió debajo de él. Su primo escuchó sus gritos de ayuda y lo rescató de una muerte segura. La cobertura mediática de este incidente atrajo la atención de todo Estados Unidos a Centralia y llevó, en última instancia,
a esfuerzos nacionales para hacer frente al incendio. En 1984, el costo estimado para apagar el incendio era de $660 millones, pero en su lugar, el Congreso aprobó un proyecto de ley que proporcionaba $42 millones para reubicar de manera voluntaria a las familias que deseaban abandonar Centralia, es decir, renunciaron a la posibilidad de apagar el incendio. La peor parte es que se estima que habría bastado unos $50.000 para extinguir el fuego en 1962. Dado que el plan de reubicación seguía siendo voluntario, la elección entre abandonar un hogar de toda la vida y soportar riesgos para la salud y la seguridad personal dividió a la comunidad. Si bien aproximadamente la mitad de los residentes de Centralia se ofrecieron inicialmente para la reubicación, ha habido una lenta migración fuera del pueblo desde entonces. En 1992, el gobierno estatal declaró la expropiación forzosa, lo que significa que las familias que han vivido allí durante generaciones fueron consideradas como ocupantes ilegales. Varias familias aún permanecen en el área, ya que el Estado aún no ha desalojado a nadie por la fuerza, pero este año ya solo 5 personas viven ahí. Hoy el acceso a Centralia está fuertemente restringido, la mayoría de las edificaciones ha sido demolida y muchos caminos han sido bloqueados para evitar que los curiosos se acerquen. El humo brota del suelo y de los caminos, y de vez en cuando la superficie colapsa, abriendo una puerta al infierno. Se estima que el fuego en Centralia arde hasta 90 metros bajo la superficie y se extiende por un área de 15 kilómetros cuadrados. Ya nadie intenta apagar el fuego y se estima que arderá por otros 250 años. Así, Centralia se ha convertido en un recordatorio tangible de los efectos duraderos de una catástrofe ambiental derivada del descuido, un caso que ha dejado importantes lecciones para la ciencia y la gestión de desastres, pero desafortunadamente no se trata de un caso único, ni mucho menos del peor. En la década de 1970, el gobierno indio inició políticas para fomentar la inversión de compañías extranjeras en la industria local. En el marco de este plan, se le pidió a la empresa estadounidense Union Carbide Corporation que construyera una planta para la fabricación de carbaril, un pesticida muy utilizado en toda Asia. Como parte del acuerdo, el gobierno de la India insistió en que un porcentaje significativo de la inversión proviniera de accionistas locales, y el mismo gobierno tenía una participación del 22% en la compañía que se formó para ese propósito, y que fue bautizada como Union Carbide India Limited. La compañía construyó una planta de carbaril en la ciudad de Bhopal, que fue elegida debido a su ubicación central y acceso a infraestructura de transporte adecuada. El sitio específico en que se construyó la fábrica dentro de la ciudad estaba destinado a uso industrial ligero y comercial, debido a la cercanía de zonas densamente habitadas, e inicialmente se aprobó la planta solo para la formulación de pesticidas a partir de productos químicos importados, como el metil isocianato, que era traído desde Estados Unidos en cantidades relativamente pequeñas. Sin embargo, la presión de la competencia en la industria química llevó a la Union Carbide India Limited a implementar lo que se conoce como integración hacia atrás, es decir, la fabricación de materias primas y productos intermedios para la formulación del producto final en una sola instalación. Esto era inherentemente un proceso más sofisticado y eficiente, pero al mismo tiempo más peligroso. En 1984, la planta estaba fabricando carbaril a una cuarta parte de su capacidad, debido a la disminución de la demanda de pesticidas por una enorme crisis económica derivada de cosechas de baja calidad. Esto generó endeudamiento y una disminución del capital para que los agricultores invirtieran en pesticidas. Con la crisis en ciernes, los gerentes locales recibieron instrucciones de cerrar la planta y prepararla para la venta en julio de 1984. Ya no era un negocio rentable. Sin embargo, ninguna empresa se interesó por la planta, y la Union Carbide India Limited hizo planes para desmantelar varias unidades de producción clave de la instalación para su envío a otro país cercano e instalarse ahí. Mientras tanto, la fábrica continuó operando con equipos de seguridad y procedimientos muy por debajo de los estándares de su planta hermana en Estados Unidos.
El gobierno local era consciente de los problemas de seguridad, pero se mostraba reticente a imponer cargas pesadas de seguridad industrial y control de la contaminación a una industria que estaba en dificultades, porque temía los efectos económicos de la pérdida de un empleador tan grande. Intentando evitar una crisis, contribuyeron a otra mucho peor. A las 11 de la noche del domingo 2 de diciembre de 1984, mientras la mayoría de los habitantes de Bhopal dormía, un operador en la planta notó una pequeña fuga de metilisocianato y un aumento de la presión dentro de un tanque de almacenamiento. El lavador de gases de escape, un dispositivo de seguridad diseñado para neutralizar las emisiones tóxicas del sistema de metilisocianato, se había apagado 3 semanas antes. Aparentemente, una válvula defectuosa permitió que una tonelada de agua para limpiar tuberías internas se mezclara con 40 toneladas de metilisocianato. De la mano con eso, una unidad de refrigeración de 30 toneladas, que normalmente servía como componente de seguridad para enfriar el tanque de almacenamiento de metilisocianato, había sido drenada de su refrigerante para usarlo en otra parte de la planta. La presión y el calor en el tanque seguían aumentando, y el sistema de seguridad de la antorcha de gas, que permitía bajar la presión dentro de los tanques, había estado fuera de servicio durante 3 meses. 2 horas después de iniciado el incidente, un fuerte estruendo resonó en la planta, cuando una válvula de seguridad finalmente cedió, liberando al ambiente 30 toneladas de metilisocianato. Rehana B. tenía 16 años en 1984 cuando ocurrió el accidente. Vivía en un vecindario cerca de la planta de pesticidas junto con sus 3 hermanos, padre y madre, quien estaba embarazada de 8 meses en ese momento. La familia dormía profundamente cuando algunos vecinos comenzaron a golpear a su puerta, llamando al padre de Rehana y gritando que debían salir. Cuando sus padres abrieron la puerta, vieron que el exterior estaba brumoso. Había muchas personas paradas afuera, todos tosían y nadie podía ver bien. Sus ojos y pulmones ardían. Rehana y su familia intentaron huir del gas que ahora llenaba el aire del vecindario, pero el caos y la multitud no permitían que nadie se alejara mucho. Su madre embarazada no podía moverse muy rápido, así que se sentaron al costado de la calle a esperar que amaneciera. En cuestión de hora, las calles de Bhopal estaban llenas de cadáveres humanos y de otros animales. Se estima que alrededor de 3.800 personas murieron de inmediato, particularmente aquellos que vivían más cerca de la fábrica. Los hospitales locales pronto se vieron desbordados con los heridos, una crisis que se vio agravada por la falta de conocimiento sobre qué gas estaba involucrado y cuáles eran sus efectos. Rápidamente se comenzó a hablar de uno de los peores desastres químicos de la historia, y el nombre de Bhopal apareció en las noticias de todo el mundo. Se estima que el número de víctimas fatales en los primeros días llegó a 10.000, a lo que hay que sumar decenas de miles de muertes prematuras en los años siguientes. El gobierno indio informó que más de 500.000 de personas estuvo expuesta al gas, y varios estudios epidemiológicos realizados poco después del accidente evidenciaban el enorme impacto para la salud de los sobrevivientes. Inmediatamente después del desastre, la Union Carbide, empresa matriz de la fábrica afectada, comenzó sus intentos por desvincularse de la responsabilidad por la fuga de gas. Su principal táctica fue transferir la culpa a la filial india, afirmando que la planta fue completamente construida y operada por ellos. También propusieron escenarios que involucraban sabotaje por parte de grupos extremistas desconocidos o de empleados descontentos, pero esta idea fue impugnada por numerosas fuentes independientes como implausibles y carentes de evidencia. La nube tóxica apenas se había disipado cuando el 7 de diciembre se presentó la primera demanda multimillonaria en un tribunal estadounidense por parte de un abogado estadounidense. Este fue el comienzo de años de maniobras legales en las que las implicaciones éticas de la tragedia y su efecto en la población fueron en gran medida ignoradas. En marzo de 1985, el gobierno indio promulgó la Ley de Desastres de Fuga de Gas de Bhopal como una forma de garantizar que las reclamaciones derivadas del accidente se resolvieran rápidamente y de manera equitativa. La ley hizo que el gobierno fuera el único representante de las víctimas en los procedimientos legales, tanto dentro como fuera de la India.
Eventualmente, todos los casos fueron retirados del sistema legal de Estados Unidos bajo la decisión de un juez estadounidense y fueron puestos completamente bajo la jurisdicción india, lo que perjudicó gravemente a las personas afectadas. En un acuerdo mediado por la Corte Suprema de la India, la Union Carbide Corporation aceptó la responsabilidad moral del desastre y acordó pagar $470 millones al gobierno indio para ser distribuidos a los reclamantes como una solución completa y final. La cifra se basó en parte en la afirmación, muy disputada, de que solo murieron 3.000 personas y 102.000 sufrieron discapacidades permanentes. Al anunciar este acuerdo, las acciones de la Union Carbide Corporation aumentaron un 7% su valor. Si la compensación en Bhopal hubiese sido similar a la que la Union Carbide estaba pagando a las víctimas estadounidenses derivadas de la extracción de asbestos, otro incidente en el que esta compañía estaba involucrada, el monto a pagar habría sido mayor que los $10.000 millones que valía la compañía en 1984. A fines de octubre del 2003, según el Departamento de Ayuda y Rehabilitación de la Tragedia de Gas de Bhopal, se había compensado a 554.895 personas por las lesiones sufridas y a 15.310 sobrevivientes de los fallecidos. La cantidad promedio de dinero que recibió cada familia de un fallecido fue de $2.200. En todo momento, la Union Carbide ha intentado manipular, oscurecer y retener los datos científicos vinculados con el incidente, lo que ha perjudicado nuevamente a las víctimas. Incluso hasta la fecha, la compañía no ha declarado exactamente qué había en la nube tóxica que envolvió la ciudad esa noche de diciembre. Cuando el metil isocianato se expone a altas temperaturas, se forma cianuro, y la evidencia disponible sugiere que los tanques de almacenamiento alcanzaron esa temperatura crítica. No solo eso, muchas de las víctimas fatales de la tragedia mostraban evidencia de una intoxicación aguda por cianuro. Además, muchos de los afectados respondieron favorablemente a la administración de tiosulfato de sodio, un tratamiento efectivo para la intoxicación por cianuro, pero que no sirve para la exposición al metilisocianato. De hecho, inicialmente, la Union Carbide recomendó el uso de tiosulfato de sodio, pero luego retiró esta recomendación, probablemente porque se dieron cuenta que con eso estaban reconociendo que había cianuro en la nube tóxica. Más tarde, la Union Carbide negó tajantemente la presencia de cianuro y más tarde cesó las operaciones de su planta en Bhopal, pero no ejecutaron las tareas de limpieza necesarias en el sitio industrial. Como consecuencia de esto, la planta sigue filtrando varios productos químicos tóxicos y metales pesados que han llegado a los acuíferos locales. Así, el agua contaminada peligrosamente se ha sumado al legado tóxico dejado por la Union Carbide en la ciudad de Bhopal. Un estudio publicado hace muy pocas semanas muestra que el accidente, considerado a menudo como el peor desastre industrial de la historia, afectó no solo a aquellos que estuvieron expuestos al gas esa noche, sino que también a la generación de bebés que todavía estaban en el útero cuando ocurrió el accidente. De hecho, los hombres nacidos en Bhopal en 1985 tienen un mayor riesgo de cáncer, menores logros educativos y tasas más altas de discapacidad en comparación con los nacidos antes o después de 1985. El estudio también encontró que el accidente afectó los resultados de salud de personas que vivían mucho más lejos de la fábrica de lo que inicialmente se pensaba. La mayoría de los estudios anteriores buscaban impactos en personas que vivían a unos pocos kilómetros de distancia, pero este nuevo estudio encontró que personas ubicadas hasta a 100 kilómetros de Bhopal también se vieron afectadas por el desastre. Con todo, hubo algunos cambios positivos después del desastre de Bhopal. La empresa química británica Imperial Chemical Industries, cuya filial india fabricaba pesticidas, prestó más atención a temas de salud, seguridad y medio ambiente después de los eventos de diciembre de 1984. Esta subsidiaria ahora destina entre el 30 y el 40% de sus inversiones a proyectos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, todavía no se adhieren a estándares tan estrictos como los que tiene su empresa matriz en el Reino Unido. El gigante químico estadounidense DuPont aprendió su lección de Bhopal de manera diferente.
Durante una década, la compañía intentó exportar una planta de nylon desde Richmond, Virginia, a Goa, en la India. En sus primeras negociaciones con el gobierno indio, DuPont buscó y ganó una cláusula notable en su acuerdo de inversión, que lo eximía de cualquier responsabilidad en caso de un accidente. Pero los habitantes de Goa no estaban dispuestos a ceder, y mientras se despejaba un importante sitio ecológico por una industria altamente contaminante, querían la certeza de que la empresa iba a responder frente a algún problema. Después de casi una década de protestas por parte de los residentes de Goa, DuPont se vio obligado a abandonar sus planes ahí. Chennai fue el siguiente sitio propuesto para la planta de plásticos, pero el gobierno estatal le exigió a DuPont concesiones significativamente mayores en cuanto a la salud pública y la protección ambiental. Finalmente, estos planes también fueron cancelados debido a lo que la compañía llamó preocupaciones financieras. Bhopal y sus secuelas fueron una advertencia de que el camino hacia la industrialización está lleno de peligros humanos, ambientales y económicos. Algunas medidas tomadas por el gobierno indio, incluida la formación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, han servido para ofrecer cierta protección a la salud pública ante las prácticas perjudiciales de algunas industrias, y las organizaciones ciudadanas también han desempeñado un papel en la discusión con respecto a un desarrollo económico que no considera las externalidades negativas, discusión que se extiende a otros países que también han sufrido desastres similares. Y así, con esta sorprendente historia y sus notables consecuencias, hemos llegado al final de este episodio, que marca también el final de la primera parte de la cuarta temporada de la Ciencia Pop. A partir de este momento, comienza el receso de invierno, y volveremos con la cuarta temporada el viernes 28 de julio, así que estén atentos. Por lo pronto pueden reescuchar todos los episodios anteriores. Nada mejor que una maratón de la Ciencia Pop. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Quegrolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfet, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar y la familia Vilan Sampieri. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes 28 de julio. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.